comer, sí, porque los Es lo más días, feo. los días que grabamos no cenamos, ¿verdad? No nos lo permite. El El nutriólogo. nutriólogo. No se crea gente. No. Muy Pero contentos. hablando de la comida, siento que, bueno, ay, es que todos los temas que, bueno, para mí son como muy interesantes y muy importantes. Y este tema No es la excepción. no es la excepción. Tienes toda la razón, Porque es Marco. algo que va a pasar en muchas personas, güey. Posiblemente. O ya está pasando. O ya está pasando. Ya está ¿O pasando. ya pasó? O lo que hemos vivido también, Mucho. desde la experiencia personal, lo que hemos vivido y que no alcanzamos como a dimensionar a veces la gravedad de esta situación. El efecto rebote, las consecuencias a nivel físico y emocional. Y yo creo que para empezar, Este Pe- tema. Ya mejor ni hablemos de esto, van a decir, no, sí. Pero para empezar este tema, creo que aquí lo primordial es que la gente pueda entender qué es el efecto rebote. Uy, un tema que sé que vamos a ver mucho en consulta, nutriólogos, nutriólogas, en esta mes. temporada. De este mes en adelante. Porque, bueno, el efecto rebote al final, de manera simple, es ese efecto que tu cuerpo genera al incrementar el peso que tú has perdido. Que muchas veces les digo a los pacientes, hay que tomarlo en cuenta que no necesariamente es con un efecto rebote en términos de grasa corporal, ni mucho menos. Hay situaciones que te llevan a que tu cuerpo esté muy susceptible o vulnerable a que le vuelvas a dar de comer para que obviamente el peso se llegue a incrementar. Entonces hay este efecto como denominado yo-yo, donde tú avientas el yo-yo y luego regresa, ¿no? O sea, tú bajaste de peso y obviamente se vuelve a incrementar. Entonces algo que muchas veces la gente o las personas lo llegamos a vivir, ¿no? Me someto a cambios de hábitos de alimentación, empiezo a ser obviamente como más cuidadosa o cuidadoso con mis elecciones de comida, y vienen las fechas de festividades, vienen las fechas en donde hay cambios en torno hasta tu ritmo de vida, menos activo, y obviamente todo eso que tú ya habías disminuido, pues llega a haber otra vez ese incremento en cuanto al peso. Y hablarlo desde la manera del peso corporal, ¿no? Porque, como les decía ahorita, el hecho de incrementar tu grasa en una época de diciembre se puede lograr, pero es más complicado. Entonces, esa parte del efecto rebote regularmente se viene más por cuestiones de líquidos retenidos, de alimentos muy condimentados, vienen otra vez la parte de las bebidas con calorías o con azúcares, y pues todo eso al final genera que tu cuerpo, lo que ya has disminuido de peso en términos de números en la báscula, pues en un par de semanas o 3 semanas vuelva a haber un incremento de peso corporal. En la mayoría de los casos, y si se lleva una adecuada alimentación a cargo de un profesional como un nutriólogo o una nutrióloga, este efecto rebote pues es un poco menos, está menos presente. O sea, es más fácil que lo hagas o que suceda un efecto rebote drástico cuando las decisiones de comida fueron cambiadas por ti o por algún pseudo nutriólogo, pseudo coach, que solamente lo que te hizo fue bajarte de manera muy drástica tu ingesta de alimentos y pues perdiste peso muy rápido, ¿no? Ese peso al final se recupera. Efecto rebote. Nutriólogo, yo tengo aquí una pregunta. ¿El efecto rebote siempre se da? O sea, ¿es como algo inevitable? A lo mejor no que siempre alcances el peso que tenías antes o que a veces lo sobrepases, pero que sí puedas recuperar algo de peso a cuando tú llegaste a tu meta y que de pronto lo eleves. Claro, hay una situación ahí importante, güey, que tristemente y por estadística, vamos a decir que la mayoría de gente que viene de un proceso de obesidad y que se somete a cambios en la alimentación, regímenes bien llevados y todo, tiene una probabilidad muy grande de regresar a ese peso que ya una vez había bajado, ¿no? Porque aquí se habla tanto de educación nutricional, de tu entorno, de algo que yo les digo muchas veces para evitar justamente este efecto rebote, es tener un buen guía nutricional, un buen nutriólogo o buena nutrióloga que se centre
en cambiar conductas alimentarias y que obviamente si hay una situación más psicológica, pues vaya de la mano con ustedes, ¿no? A ver qué te está provocando el comer de esta manera, por qué relaciona siempre la situación emocional con la alimentación. Entonces sí, tristemente, el que una persona baje de peso, pierda grasa, por estadística es muy probable que regrese otra vez a ese peso. ¿De qué depende? De las decisiones y de la ocasión nutricional que el paciente haya obtenido, perdón, y haya sido bien guiado. Pero sí, nuestro cuerpo es una máquina, tristemente, también de almacenar grasa y es algo que nos lleva a efectuar esas situaciones. Y ahorita que comentas eso, Nutri, ya que hablaste de alguna manera en qué es el efecto rebote y la pregunta que te hizo Wendy, si es muy común, si es algo que sucede sí o sí, hasta qué nivel también, cómo las personas se pueden dar cuenta a nivel físico, porque claro, o sea, obviamente para uno poder saber si aumenté grasa, si aumenté peso, si disminuyó el músculo, quizás por la falta de actividad física, solamente se hacen consulta, ¿no? Con las revisiones sí, una valoración. que haces tú comúnmente en tus consultas, pero si yo, por ejemplo, en estas fechas yo quisiera ver o quisiera darme cuenta si estoy pasando por ese efecto rebote a nivel físico, ¿cuáles son como que los factores principales? Que digas tú, es que si yo veo, no sé, se me viene a la mente la parte de que, híjole, como que siento un poquito más de colgada la pancita, o no sé, hay mucha gente que lo ve como en los cachetitos, en la papada, que es como ya me veo la cara más redonda de lo común, en esta parte incluso hasta la retención de líquidos, pero ¿cuáles son esos aspectos físicos que la persona se puede dar cuenta que está pasando por ese efecto rebote? Es que te das cuenta, Marín, en una situación física o corporal con, obviamente, otra vez la anchura, ¿no? El incremento del estómago, cambios a nivel de piel, como decías, ¿no? Hay una depletación, que podemos decir que depletación es al final como esa pérdida de líquidos, en donde tu piel se ve, pues, más flácida. No hay tanto músculo. Hay gente que se somete a regímenes de alimentación y no llevan un adecuado programa de ejercicio. La típica, ¿no? De pues voy con el nutriólogo para que me baje de peso, sí pues, pero no se trata solamente de bajar de peso, sino de que haya masa muscular encaminada también a la parte del ejercicio. Entonces, físicamente tú puedes notar, por ejemplo, cambios en tu piel, llega a haber esa descompensación que está, como decíamos, ¿no? Muy susceptible a que vuelvas a comer de más y haya otra vez ese incremento de peso. Entonces, a nivel también, a mucha gente se le marcan mucho estrías, situaciones de piel colgada, la piel, por ejemplo, se empieza a demacrar, se ve muy marcada esa parte de cuando estás perdiendo peso y también es músculo, cuando ya de repente empieza a ver un poco más cadavérico. Entonces, si ya de eso le atribuyes que de repente tú empiezas a comer de manera descompensada, como lo venías haciendo, y se empieza otra vez a rellenar todo, la pancita que ya no se tenía se vuelve a incrementar, las caderas que ya habían bajado se vuelven a ensanchar, muchas veces es un efecto rebote y la mayoría de ocasiones es esa retención de líquidos. Si ya hablas de una descompensación de mucho tiempo, pues vuelve a haber otra vez un poco más de grasa corporal. Entonces es muy notorio esa parte cuando bajas muy rápido, porque también rápido, como se dice, pues se vuelve a subir el peso. Y ahorita, bueno, eso que estás comentando, Nutri, obviamente es por el hecho de los hábitos, ¿no? Que ya bien lo comentaste, o sea, estas fechas, a lo mejor la parte de cambiar un poquito la alimentación, quizás incluso mucha gente por la parte del frío dice, ay, yo comúnmente voy al gimnasio, no sé, en las mañanas, pero es que amanece bien frío y no me quiero ni siquiera levantar. Se pegan las sábanas. Se pegan las sábanas, entonces de alguna manera se cambian los hábitos, ¿no? Y en ese nivel de hábitos o en esa parte de los hábitos es como se ve la problemática o se ve el efecto rebote, no más que nada las decisiones de comida, como bien lo has comentado, pero creo que también hay que tomar en cuenta desde esta parte de nosotros como psicólogos, o sea, a nivel emocional, a nivel psicológico, porque también hay diferentes causas, ¿no? O sea, hay muchas causas, muchas sintomatología o situaciones incluso, tanto durante el efecto rebote, que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, como qué pasa después, ¿no? Pero en esta parte, Gwen, ¿cómo nos podrías explicar desde tu punto de vista como psicóloga, cuáles son las principales causas de las personas que pasan por ese tipo de situaciones de efecto rebote? Ya escuchamos la parte de los hábitos, pero a nivel emocional, pues obviamente
pues también nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Que afecta muchísimo en este tema. Híjole, yo creo que de las causas importantes, Marín, tiene mucho que ver en ocasiones con los atracones. Cuando tú estás en un régimen y te estás enfocando tanto en la parte, ejemplo, quiero bajar de peso, te estás enfocando tanto en un pensamiento que tu cerebro no se enfoca en eso, sino en lo que le hace falta. No sé si ustedes hayan escuchado cuando de pronto se dicen, es que cuando estás a dieta es cuando más se te antoja todo. ¿Por qué? Porque te estás enfocando precisamente en lo que estás haciendo, pero tu cerebro no está concentrado realmente en lo que estás haciendo y eso hace que de pronto se manejen cierto tipo de atracones. Ahora, una de las cosas que tenemos que ubicar es de que para todo, saben que ocupamos un equipo multidisciplinario. Claro. Y para poder tomar una decisión de hacer cambios dentro de tu vida, pues se requiere también este acompañamiento psicológico para que tú te prepares, porque tienes que tener la seguridad de que realmente lo quieres hacer. Si tú te estás metiendo a un régimen alimentario donde realmente no estás consciente de cuál es el proceso que tú vas a seguir, desde cambios de hábitos, cambio de alimentación, cambio de horarios, porque es un cambio. Entonces uno cree que nada más es ponerse a dieta y ya, y no es ponerse a dieta y ya. O sea, es el hecho de que tus horarios del sueño, la calidad del sueño, ¿sí? La calidad de energía que de una de otra manera puedes llegar a tener. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a consumir cierto tipo de alimentos que a lo mejor tú puedes decir, no tengo esa energía, pero hay alimentos que te dan la energía. ¿Estoy mal? Entonces, son como hábitos de fines de semana, que por ejemplo en muchas familias, fines de semana siempre menudo, carnitas, barbacoa. Siempre. Entonces, más. de pronto es como la parte bien importante, no es el hecho de que no puedas comerlas, es el hecho de que tienes que tener consciente que es algo que no puedes tener habitual en tu vida, ¿sí? Que es algo de vez en cuando. ¿Estoy mal? No, es que es justo como lo platicas, bueno, miren, lastimosamente vivimos en un ambiente denominado obesogénico. Ese ambiente obesogénico es algo que a mucha gente le afecta, obviamente, en los cambios que decide hacer con hábitos de alimentación, porque ¿qué es más fácil? Encontrarte un puesto de tacos de tripa, que ahorita lo comentabas, Marco, antes de iniciar con el programa, todo eso en el cual dices, bueno, sí es cierto, es que es más accesible tener a la mano un puesto de tacos que no están mal, obviamente, como lo decías, bueno, de vez en cuando. Pero cuando ya esto forjas ese hábito de cada fin de semana elegir ciertos alimentos, cuando te sometes a un régimen de alimentación en donde, ojo, gente, te sometan a una restricción muy drástica de comida, es cuestión de días, de meses, para que obviamente recaigas en todo ese ambiente obesogénico que tienes. Porque tú puedes iniciar tu plan, Marco, pero ¿qué pasa si tu familia no sigue lo mismo? Obviamente es más probable que caigas otra vez en esas situaciones descompensatorias. Entonces sí es algo que marca una diferencia, bueno, en el hecho de hablar desde una educación nutricional para evitar que la gente caiga en descompensaciones alimentarias, que si no se llevan de manera adecuada por un profesional en el área nutricional, volvemos a lo mismo, un nutriólogo o una nutrióloga, es muy probable que obviamente si la dieta la sacaste de TikTok o el plan de alimentación lo sacaste del coach o de X persona que no tiene la capacidad para poder hacer un plan de alimentación acorde a tus gustos, necesidades, objetivos, pues vas a caer más rápido en el efecto rebote. Los cambios rápidos también que uno a veces busca. Y que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener como muy en cuenta es el cómo funcionamos precisamente dentro de las causas psicológicas de lo que viene siendo el efecto rebote, que una de ellas es lo que es la supresión de pensamiento, que era lo que yo les estaba diciendo. Tanto quieres suprimir un pensamiento
que realmente tu cerebro no se va a enfocar en suprimir, ¿sí? Lo que viene siendo la reactividad es cuando es el intentar, bueno, sí es el intentar, se dice que el intentar finalmente no se hace, Es pero como no hacer nada. no hacer nada, en efecto, pero es querer evitar una emoción. Entonces, la manera en cómo manejas, en cómo nos manejamos desde esta parte interna es entre más quieres evitar la emoción, más se siente. Entonces, sigue la siguiente que viene siendo la atención selectiva. Es cuando tu cerebro se fija, precisamente se fija o se enfoca como en lo que no quieres pensar, ¿no? O sea, es de la parte de se me antojaron unos tacos, pero quiero la manzana. ¿Sí? Entonces... Al revés. También, ¿no? O sea, se me antojaron, no, No, se me antojaron los tacos, Ajá. pero es como el pensamiento que yo quiero evitar. Ajá. Prefiero mejor comerme la manzana. Pero prefiero comerme la manzana, Vuelvo el pero taco y ¿qué le muerdo pasa la con el manzana. cerebro? Sí, El cerebro pero- no se va a enfocar en la manzana, se va a enfocar en lo que tiene ese poder en ti. Claro. Entonces, dentro de estas causas psicológicas, claro, tiene que ver mucho como la situación emocional en la que tú estés, las veces que has intentado un régimen, los declives, se podría decir, que hayas tenido en las veces que te hayas puesto a dieta, porque se habla mucho que de cada 10, 8 han probado más de 10 dietas en su vida. ¿Sí? Entonces estamos hablando de cada 10. Ahora imagínense con toda la población, ¿sí? O sea, de cuántas veces has hecho dietas en tu vida y cuántas de verdad logran el propósito, pero manejándonos desde tu aspecto psicológico y emocional sano y desde tu alimentación sana, o que no te desvíes a hacer como las dietas milagro, porque sí es bien importante el hacerle ver a las personas que las dietas milagro de verdad no existen, porque todo es una disciplina, todo es un cambio, y que si tú finalmente quieres evitar este efecto rebote cuando tú estás en un régimen, también debes de tomar en cuenta que emocionalmente tienes que estar bien, ¿sí? Porque tienes que ubicar tu meta del por qué lo estás haciendo. En esta temporada mucha gente lo hace porque casi la mayoría se va de vacaciones en enero, ¿no? Entonces quieres lucir el mejor bikini, pero regresas y, bueno, desde que estás allá, porque desde que estás allá te das la oportunidad de todo incluido, ¿no? Pero cuando regresas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no sigues con esa parte y hacerlo parte de tu vida? Pues finalmente así funcionamos y me acuso porque siento que dentro de todo también he llegado a ser de esas personas. Pero que dentro de todo esto también es importante el comentar, por ejemplo, las afectaciones a nivel orgánico. El cómo hay un descontrol desde, por ejemplo, algo que yo comento mucho, la tiroides, Nutri. ¿Sí? El cómo se descompensa la tiroides, el que muchas personas, bueno, no saben que tenemos hormonas también en la parte del estómago y que estas también son alteradas y que desde la gastritis, desde alimentos que provocan la colitis y que al final es un descontrol en toda esta parte orgánica, ¿sí? Desde personas que les puede llegar a hacer inclusive daño una dieta por atracones. Estoy en una dieta, se llegó el fin de semana y tuve un atracón, quise como volver a retomar la dieta y me impresiona mucho porque se supone que cuando tú ya empiezas nuevamente te incorporas a tu régimen de alimentación después de un atracón, tu organismo debería ser controlado. Pero cuando las hormonas se alteran, las hormonas que tenemos en el estómago se alteran, llega el momento en el que para que te puedas regular, tiene que pasar mucho tiempo. Sí.
Sí, buscar ese equilibrio. Al final llega a pasar que a nivel hormonal hay obviamente hormonas que nos indican saciedad y hambre, ¿no? Estas hormonas vienen a descompensarse cuando te sometes a cambios muy bruscos en decisiones alimentarias. No está mal el querer bajar de peso, el empezar un régimen de alimentación. Lo malo es que la gente lo hace sin un sentido propio de, ok, me interesa mejorar mi salud. Muchas veces lo vemos nada más por justo el cambio de bajar de peso. O sea, no le veo otro fin más que perder peso. Verme en una talla o verme de cierta manera, pero todas las afectaciones tomar en que, cuenta la salud. sin tomar en cuenta la salud, que muchas afectaciones van a nivel orgánico y a nivel obviamente desde su punto también mental, la parte psicológica, el hecho de que están en una línea muy delgada de generar un trastorno de conducta alimentaria, que ya hemos tocado ese tema en anteriores episodios, Sí, pero ahora con esta situación del efecto rebote, todo, presiones bajas, descompensaciones con glucosa, o sea, no es solamente hablar de una disminución de peso, sino todas las descompensaciones a nivel interno, hormonal, fisiológico, que digamos que se desencadenan por estos cambios tan abruptos que a veces la gente quiere dar de disminuir peso por disminuir peso. Y al final de cuentas yo creo que igual estos hábitos, ahorita con lo que mencionaban, la parte del daño orgánico, la parte de las alteraciones a nivel físico, a nivel emocional también, pues obviamente trae ciertas consecuencias psicológicas, ¿no? Quizás hablamos, Marco, yo creo que un poquito de esta parte de no sé, lo que es la parte de la ansiedad, las dependencias, algo que mencionamos incluso en otros programas, precisamente cuando hablábamos de los trastornos de conducta alimentaria, que es la parte del hambre emocional, porque realmente hay mucha gente que no sabe que existe como tal el término, ¿no? Y que no es lo mismo un hambre física que algo que es pues una necesidad fisiológica o necesidad primaria y primordial para el ser humano, y cuando ya llega a convertirse en lo que es el hambre emocional, principalmente por estas causas, por estos daños, alteraciones a nivel psicológico, que como mencionaba, quizás un poco así rápidamente, ahorita igual Marco nos podrías hablar un poquito más de eso, de cuáles son esos daños de una persona que pasa, quizás durante esta parte del efecto rebote y ya después de que fue con la revisión con el nutriólogo y vio el cambio tan abrupto o quizás muy poco, casi nada, pero que tuvo un cambio en estas fechas por la cuestión de la comida. ¿Qué es lo que llega a dañar o cuáles son los principales daños psicológicos? Y obviamente hablar un poquito sobre esta parte del hambre emocional y cómo podemos detectar cuando es un hambre emocional y cuando es simplemente un hambre física o una necesidad. Yo creo que esa parte del daño que se ha estado hablando en la parte psicológica, un efecto rebote crea ansiedad en la persona. Un efecto rebote puede crear una baja autoestima, puede crear problemas con la moral de la persona, porque ella o todas las personas queremos lograr la parte de la meta, pero al ver o al regresar a que no hice mi propósito, donde sí bajé a lo mejor algunos kilos, pero el siguiente mes otra vez ahí voy para arriba, que es como lo mencionabas, Nutri, de esta parte del yo-yo, donde bajo, subo. Obviamente una persona empieza a crear una baja autoestima, donde deja de hacer las cosas, donde ya no se esfuerza por querer hacer nuevamente otra dieta, las dietas milagro que son muy mencionadas, a querer hacer las cosas a corto plazo porque me voy de vacaciones, y todo esto viene creando todo este tipo de daño. Ya también en otros programas lo hemos hablado, lo hemos planteado de esa angustia que se llega a generar en un inicio, durante el proceso y después del proceso. Y aquí sí tiene mucho que ver la parte del hambre emocional, porque muchas personas no identificamos exactamente el por qué me puedo dar esos atracones, lo que ya también nos lleva a un trastorno de la conducta alimentaria. Y el poder identificar el por qué yo estoy comiendo de cierta forma o cierta manera o cierto tipo de alimentos, porque nos vamos más con alimentos dulces,
con exceso de azúcares, nos vamos con alimentos ultraprocesados, que es como que lo más común que tenemos también a la mano. Ajá. Identificando esta parte de las carencias que llegamos a traer, que es algo que también en programas anteriores hemos platicado. ¿Qué me causa estar enojado con mi pareja? ¿Qué causa el estar enojado con mis papás, con mis hijos, el estrés del trabajo? Obviamente, si no identifico cuáles son las causas que hacen que yo tenga este tipo de conductas alimentarias, pues obviamente vamos a tener ese efecto rebote en nuestra vida. Se platica de las vacaciones, el todo incluido, nos vamos, entonces despertamos, nos vamos al almuerzo, del almuerzo a los snacks, de los snacks a la comida, de la comida a los snacks y a la cena. Yo ese. Y es algo que sí, vamos como que a esa parte de disfrutar, pero a veces nos pasamos con ese exceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos llenando carencias que tenemos en nuestra vida, carencias que se han desarrollado y se han convertido en hábitos. Y este tipo de carencias son las que hacen que no lleguemos a cumplir objetivos y metas, sobre todo en esta parte de la alimentación. Porque sí es como muy sabido que cuando estamos felices y contentos no nos importa otra cosa más que disfrutar. Y de ahí nos vamos a los excesos, alimentos, bebidas, y demás situaciones que por ahí se nos presentan. Pero sí, esta parte del hambre emocional tiene mucho que ver del comportamiento que podemos llegar a tener como personas. Entonces, si no alcanzamos a identificar qué es lo que está pasando con nosotros, con esa hambre emocional, evidentemente vamos a confundirlo con el hambre física. El hambre física, pues, para saciar los alimentos que ocupo, alimentos entre sanos y no sanos. Al final de cuentas digo, ¿cómo? Porque tengo la necesidad o mi cuerpo me pide la comida, porque necesito comer este tipo de alimentos, porque mi cuerpo necesita las vitaminas, proteína, carbohidratos y demás, pero muchas veces sí lo confundimos con el hambre emocional, donde pues ¿cómo? Porque sí, supuestamente yo tengo hambre, pero no es así, sino que necesito llenar un vacío, y ese vacío que es, pues todos los problemones que traigo por un lado. Y cómo lo lleno, cómo sacío esa hambre, pues evidentemente con comida. Y repito, nos vamos a la comida más fácil de conseguir en cualquier tienda. Te venden alimentos ultraprocesados, y dices, me como unas galletas, me como algo con chocolate, me tomo una bebida energética y con eso tengo. Y pues obviamente no es como la forma que tenemos que empezar a llenar esos vacíos, sino hay que identificar. Y precisamente para eso estamos todos. El equipo multidisciplinario que comentabas, Gwen, es esa parte de poderte apoyar primero en los objetivos que tú quieres como persona lograr. ¿Cómo voy a lograr esos objetivos? Bueno, si tengo gastritis, tengo colitis, tengo malestares físicos, pues voy con el doctor, voy con el especialista en el área que me corresponde. Posterior, pues vámonos con el nutriólogo para ver cuáles son las recomendaciones, y y complementarlo con el área psicológica para ver cuáles son los problemas que traigo yo como persona que hacen que todo esto me esté llevando a tener una descompensación física y emocional. Y al final de cuentas, en esto que estamos comentando, Marco, ahorita, bueno, lo que comentas tú en esa parte del hambre emocional, ahora sí que los hábitos que a veces nos implementamos para seguir una dieta, ya sea por lo que comentaba incluso Gwen, yo creo que a muchos les llega a pasar la parte de, híjole, para X fecha tengo esa salida a la playa, para fin de año tengo, no sé, una boda, o yo voy a ser novio, voy a ser la novia, voy a ser padrino, y obviamente es como de querer lucir lo mejor posible, ¿no? Para esa fecha, y obviamente te sometes a un régimen de una dieta, ya sea con un especialista, o sea por la que viste, como mencionaba en TikTok, o la que te sugirieron en aquel momento, algún suplemento, pastillas y todo eso, y que al fin de cuentas, cuando entramos a esta parte de la dieta, existe algo bien importante que ya he mencionado en otros programas,
que es este pensamiento del todo o nada, que en muchas ocasiones ya no es tanto el disfrutar el proceso, digámoslo así, Ujú. porque al fin de cuentas yo creo que todo esto es aprender a disfrutarlo, ¿no? El cambiar ciertos hábitos, el mejorar tu alimentación, el implementar el ejercicio, o sea, ya es cambiar un estilo y un ritmo de vida muy diferente, pero siempre nos vamos a enfocar principalmente en lograrlo bajo cualquier circunstancia. Y por un día, un momento en el cual pues ya no lo seguiste al 100% como estaba descrito en tu dieta, pues obviamente ya nos ponemos a pensar que pues ya, o sea, ya para qué sigo, esto ya pues, realmente no tiene salida, ya se me antojó el pan y ya le di una mordida, qué sé yo. Ya valió. Ya valió, en pocas palabras es ya valió, y que al final de cuentas mucha gente entra en esta, hasta cierto punto, restricción excesiva, sentimiento de culpa, en el que dices, mira, realmente no pude, y no se enfocan tanto en la parte de que quizás esos pequeños brinquitos, esos pequeños cambios, que igual como mencioné en el programa pasado, los 4 acuerdos, en el acuerdo de siempre dar lo mejor de ti, que es la parte de, a ver, sí, va a haber días en el que a lo mejor no estás con la energía, no tienes el ánimo, incluso, no sé, se te olvidó surtir la despensa, y que al final de cuentas dices, pues hago lo mejor posible con lo que tengo aquí a la mano, ¿no? Ujú. Y no es como de salirse de esa línea, pero sí aprender a disfrutar incluso hasta ese pequeño momento, ¿no? O sea, la parte de no te autoexijas demasiado, de sí vas a tener este efecto rebote, porque al final de cuentas, hasta cierto punto, creo yo, como lo mencionaron, es algo natural, ¿no? Desde la parte orgánica, la parte hormonal, o sea, es algo que realmente se controla y no. Entonces, a todos nos puede llegar a pasar en algún momento, pero no porque estés en ese de que, híjole, ya bajé y ya volví a subir, pues es como de, pues ya eché a perder todo. Al fin de cuentas, hay otros múltiples factores que llegan a alterar y llegan a afectar en todo esto, y que pues realmente lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Y para qué? Precisamente para llegar al punto de crear un hábito más saludable, porque es mucho mejor y más importante la parte del hábito saludable que las reglas pues más estrictas, ¿no? Yo siempre he dicho, mira, el crear un hábito sí es disciplina, porque muchos dicen es que yo no tengo disciplina. Digo, mira, la disciplina no es como de hacerlo perfecto, no hacerlo, o no hacerlo exactamente igual todos los días. Digo, al fin de cuentas la disciplina es esos pequeños cambios que tú haces, y que al final de cuentas, cuando menos te des tu cuenta, ya se convirtió en un hábito, ya formó parte de ti. Y obviamente es mucho mejor crear un hábito saludable en quizás evitar ciertas bebidas, ciertos alimentos, em, que una dieta estricta, porque disfrutas el proceso, lo que ya mencioné ahorita. Ujú. No es algo que yo, por ejemplo, pudiera decir, por ejemplo, del Nutri de Felipe, como que es enseñar esa parte, ¿no? De decir, a ver, no es como que te quieras someter te voy a quitar absolutamente todo lo que vas a comer. O sea, no, incluso, ok, tienes una salida el fin de semana, tienes una salida en la noche, o sea, hazlo sin ningún problema. Antes de que te vayas a tu cena, antes de que te vayas a tu reunión, mira, yo te recomiendo que, no sé, te comas una frutita, una pequeña ensaladita, ya vas a ir con algo en el estómago que quizás sabes que allá no va a haber, y de alguna manera sí, te puedes comer tus 2, 3 rebanadas de pizza sin ningún problema, pero ya lo complementaste, ¿no? Con la otra parte de la fruta, de la verdura antes de, entonces ya es como que crear ese hábito, y que al fin de cuentas lo disfrutas. Ya cuando menos te das cuenta, o sea, ya no es como que, ay, otra vez, y tengo que poner a cocer las verduras, y híjole, y tengo que poner a desinfectar para hacer la ensalada. O sea, ya lo haces hasta manera en automático, y te gusta vivirlo en ese momento, y te gusta y lo disfrutas como tal. O sea, ya es parte de hacerlo, una parte importante de tu vida, y no tanto como un castigo, que es algo que incluso hasta has llegado a mencionar, Nutri. Ujú. O sea, cuántas veces ya vemos la comida como un castigo, como que no, pues ya me pasé, pues órale, para que se me quite, ¿no? No voy a cenar. O para que se me quite, ahora sí, la siguiente semana, que, o sea, no va a salir para absolutamente nada, para que no haya antojos, y es como de, o sea, no es como que te castigues, sino incluso la parte de que sí, quizás rompiste un poquito, pero de alguna manera aprendes a disfrutar más el hábito, que simplemente guiarte pues ahora sí que con reglas más estrictas, ¿no? Sí, sobre todo llegas a generar esa parte, Marín, de aprender a disfrutar tu proceso. Yo te puedo decir a ti que si el régimen de alimentación que estás llevando es matado,
es con alimentos que no te gustan, hay poca variabilidad de elección, estamos a nada de que lo abandones, ¿no? Porque tú lo ves más como una situación obligada, es que lo tengo que seguir porque tengo esta meta. Pero si la parte de tu ejercicio o de tu alimentación la ves de una forma obligada, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, Desde ahí estamos mal. estamos a días, meses de que lo abandones. Entonces, algo que yo te puedo decir como nutriólogo es que si la alimentación que tú llevas y el ejercicio que tú haces es algo que te agrada, te gusta y lo disfrutas, ya estás ganando, o sea, ya estás del otro lado. Lo que menos importa o lo que a mucha gente más le importa es la parte de los números, pero eso es ya lo último. Si ya lograste cambiar esos hábitos, lograste mejorar obviamente la relación con la comida, el que no haya como que esta parte de quiero algo rápido, ya, que me bajen, no sé, Un mes. en un mes los 5 kilos que subí en diciembre, ¿no? Que es muy común también que nos encontremos eso en la consulta. Les digo, tienes que aprender a sobrellevar tu proceso de una manera disfrutable y no solamente con un fin en particular, ¿no? Que sí, hablamos de objetivos cuando entran a la consulta, ¿no? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Ok, acorde a esto, pues nos podemos tardar X cantidad de tiempo, pero ¿qué te parece si mejor aprendemos a llevar un estilo de alimentación más saludable, disfrutando de también todo lo que hay? O sea, es difícil que yo les pueda decir a algunos pacientes, ¿sabes qué? Están prohibidas las papas, las pizzas, las hamburguesas, todo. ¿Por qué? Porque son alimentos que, como lo hablaba al inicio, pues están en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando vas a la reunión con la pizza? Pues llévate tu ensalada, ¿no? O sea, tampoco es la idea. Hay aspectos con algunas enfermedades que pues no hay de otra. Pero en Que se el caso tienen que. particular de la mayoría de nuestras personas y nuestra gente, es aprender a llevar un estilo de alimentación saludable para evitar que haya descompensaciones drásticas a nivel mental, a nivel sistémico, a nivel orgánico, y obviamente no caer en este efecto rebote que mucha gente pues lo ha pasado, como bien lo comentabas, güey. ¿Okay? Híjole, este tema yo creo que fue de verdad de mucha conciencia, Mucha información, mucha conciencia, mucho de todo. sí, mucho de todo, tienes razón, Marín, porque yo creo que cuando tú tomas una decisión de estas, sí debes hacerlo con mucha conciencia y de lo que implica y no nada más como la parte de me quiero ver al espejo de una forma diferente, pero sin entrar preparado a que estés consciente ¿Del por qué? del por qué, exactamente, ¿no? O sea, creo que parte mucho de que sí debes aterrizar, que tienen que cambiar desde horarios, desde horarios de alimentación, desde si no haces ejercicio, empezar a hacer ejercicio, el que si haces ejercicio 3 veces al día, te lo valores, te lo aplaudas. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de una plática que vi es que se dice que el ser humano somos muy dados a abrazar la obesidad y que es mucho esta parte de, es que tú eres gordito, acéptate. Entonces, algo que decía este doctor es que, ¿por qué no aterrizamos y somos conscientes de que tú no naciste gordita? ¿Sí? Fueron situaciones de alimentación, fueron situaciones emocionales que poco a poco te llevaron a esa situación. Y si no trabajas la parte psicológica junto con tu parte nutricional, es muy difícil que puedas llegar a esas metas que tú deseas. Y que no nada más es referente a la parte psicológica, a la parte de salud, porque ahí es donde se viene involucrado, como ya se mencionó, Nutri, desde la parte de la tiroides, de colesterol, de triglicéridos, hipertensión, lo que es Diabetes. la diabetes, la resistencia a la insulina, y algo que yo me acabo de enterar, que inclusive el ovario poliquístico tiene mucho que ver con la parte de alimentación. Entonces, si tú no eres consciente de que este proceso lo quieres llevar desde la parte de la salud, más
desde enfocarte en los números, debes de tomar en cuenta que puede llegar el momento donde vas a tener un atracón y estos atracones también te pueden llevar a esos rebotes, que también tenemos que aterrizar que cuando tú cumples tu meta, obviamente tu cuerpo recupera un poco, pero no es el recuperar la parte en la que tú estabas, sino porque tu cuerpo te lo pide, porque si tú te metes a hacer más ejercicio, vas a ganar más músculo y desde ahí vas a recuperar un poco. Pero creo que este fue un tema, yo creo que de los más interesantes que hemos tenido, donde yo siento que muchas de la audiencia que nos ven se van a sentir bien identificados y que estoy de verdad bien segura que se llevan una información bien, pero bien enriquecedora. Sí, es algo que todos tenemos que tener en cuenta en esta parte del peso de las personas. Dice un buen amigo, olvídate de la báscula y enfócate en buenos hábitos. Justamente, amigos, chequen muy bien todo esto, sean claros en sus metas, en sus objetivos y llévenlo de la mano con la educación nutricional. Siempre guíense de gente que le importe más tu salud, tanto física como mental, más que el número en la báscula. Siempre les digo, nutriólogos para perder peso, todos, ¿no? Pero nutriólogos que te puedan llevar una educación nutricional y hacerte consciente de tener que crear una manera diferente inclusive de elegir tus comidas, o más que diferente, una mejor manera de tomar esas decisiones alimentarias, creo que poco. O sea, mucho se nos olvida que nosotros como nutriólogos, pues nuestro principal enfoque es la educación nutricional. No solamente hablar de números en la báscula, números en los porcentajes O poner de grasa, una dieta. o poner una dieta específica o estricta para X cosa. Entonces, guíate muy bien, checa muy bien con quién vas y entiende, todo proceso lleva un tiempo, todo proceso lleva un camino y tristemente no es un camino parejo, ¿no? Es un camino muy empedrado, subidas, bajadas, pero así se forman hábitos y así es la vida al final. No es una línea derecha, sin obstáculos que pues no se tengan que pasar. Hay que aprender de eso. Y disfrutar de ese camino. Sí, porque hay que entender que al final de cuentas el hambre, como ya mencionabas ahorita, incluso al diferenciarlo, Marco, pues el hambre es una necesidad, ¿no? Entonces obviamente no puedes luchar contra la necesidad de comer, ¿no? Con la necesidad de un antojito, de cómo llevar una dieta, cómo llevar tu alimentación. O sea, obviamente no puedes tomar la decisión de alimentarte en pocas palabras, pero sí desde, como menciona Nutri, ser más consciente, ser más sincero hasta contigo mismo de cuál es la mejor elección para mí de comida de acuerdo pues a las metas, ¿no? Que te propones. Tampoco si eres un fisicoculturista, pues quizás obviamente son dietas más estrictas o hábitos más estrictos, pero si eres una persona normal que quieres mejorar tu salud, pues tampoco no te enfoques tanto en quererlo hacerlo tan restrictivo, ¿no? Sino como ya mencionábamos, pues aprender a disfrutar el proceso, más que nada. Muy bien. Y chicos, de verdad, en serio, un gusto este temazo, que yo sé que les va a gustar a todos y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes y a todas las personas que nos están viendo, pues esperándolos en el siguiente programa de la consulta con Los especialistas.